Listo, yo les comparto. Ok, ya salgamos de aquí por un ratito. Vamos a hacer algo. Ah, ah, Stop. Compartimos nuevamente. Y nos vamos por entera. Ya está. Listo. Ok. Estamos aquí. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a cerrar esto. Ya. Esto es lo primero que se presenta. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Confirman? Hola, hola. ¿Sí se escucha? Listo, el micrófono sí pueden levantar. Listo, entonces vamos aquí a localhost. En el momento que ustedes instalen, aquí se van a localhost, le pide la clave, ponen la clave, en mi caso es la misma. Entran al esquema, ¿cierto? Este es el esquema. Pero aquí, antes del esquema, si entran aquí es que pues está todo bien, ¿no? Antes del esquema, nosotros vamos a ver lo que hay en el menú. Tienen este, la bienvenida, este es la bienvenida. Este que permite hacer los diagramas, nos vamos a centrar en esos dos. Entonces, por defecto aparece el de la bienvenida, ¿no? Welcome, y pues aquí nos va a ilustrar las conexiones de MySQL. Si ustedes tienen SAM o cualquier otro navegador, perdón, cualquier otro servidor web, entonces aquí van a tener que crear más conexiones para cada uno de estos. También puede dar incompatibilidad en cuanto a los puertos. Recuerden que aquí, no recuerden, sino que sepan que las bases de datos se van a conectar con un puerto. En este caso, pues yo le cambié al 337 porque tenía problemas con el mismo puerto que utiliza SAM. SAM utiliza el 336. Ese es por defecto. 3306 por defecto MySQL se va a conectar a través de ese puerto. Como yo instalo SAM para servidor web, entonces va a dar una incompatibilidad no incompatibilidad, sino un bloqueo de puertos, ya que el 3306 ya la está utilizando SAM. Entonces, para que no me dé ningún problema, le cambié al 3307. Entonces, con eso no tengo problema y puedo hacer la conexión. Vamos a borrar esto un poquito. Pueden hacer preguntas de cualquier tipo, obviamente correspondiente a esto. En esta parte de acá, en la parte del diagrama, nosotros podemos crear cualquier diagrama, le podemos poner cualquier nombre. Aquí está más, ¿no? Aquí le pueden dar clic en más y nos habilita el diagrama. Aquí dice agregar diagrama y nosotros podemos agregar diagrama o esquema a nuestra base de datos. Entonces, como primera instancia, nosotros tenemos que aprender a desarrollar los diagramas o el diagrama de la base de datos de nuestra base de datos. ¿Cómo? Dándole clic ahí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Vamos a borrar. Vamos a darle clic. Listo, y nos va a presentar esto. Entonces, aquí me permite crear tablas y este es el nombre que tiene el esquema o la base de datos que yo voy a desarrollar. Entonces, si no me gusta ese nombre, pues le puedo dar doble clic y le puedo cambiar aquí, por ejemplo, a ejercicio, 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 sí, sigo, 2. ¿Ya? Y listo, ahí está, ejercicio 2. No hay nada, tablas están en cero. Y aquí podemos crear una tabla. ¿Dónde? Esta es la tabla. Clic, clic, ya tenemos una tabla. Clic, clic, y tenemos otra tabla. ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? No, 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 entendido, entendido. Está clarito, ¿no? Cerramos esta ventanita para que se nos expanda un poco más. Y ahí tenemos las dos tablas. ¿Tiene algo las dos tablas? No. ¿Podemos hacer un poquito más grande? Sí. ¿Podemos hacer un poquito más grande? También. Entonces, ahí tenemos las dos tablas vacías. ¿Y qué hacemos para cambiarle el nombre o ponerle los atributos a las columnas de las tablas? Le damos doble clic y aquí está. Entonces, a este le ponemos como estaba haciendo usuario. u- Usuario. O vamos, TV de tabla, guión, usuario. Ya está.
Y aquí, en esta parte de acá, esta parte de aquí, dice nombre de columnas y dice tipo de datos. Y aquí vienen un poco de siglas, ¿no? PK, ¿qué significa PK? Esa, primary key, pues, ingeniero. Primary key. NNN, NN, not null, no nulo. UCA de tarea. B de tarea. UN de tarea. ZF de tarea. Este de tarea y este también de tarea. Y esta es la expresión por defecto. Vamos a ver que ciertos checks van a salir por defecto. Vamos a ver. Primary, Entonces, vamos a borrar esto y listo. Empezamos a ponerle nombre. Los atributos son el nombre de las columnas. Nombre de columna. Entonces vamos a darle doble clic y mágicamente ya aparece. ¿Qué dice ahí? ¿Se nota? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se ve. ¿Qué dice? Y de TV usuario. ID o ID TV usuario. TV usuario es el nombre de la tabla que recién le pusimos. Entonces dice, bueno, por defecto, no es magia, pero por defecto lo que vamos a poner es la clave primaria. Y esa clave primaria es el identificador, el ID. Para los gringos, bueno, el término lo estoy usando mal porque estamos aquí en español, pero la mala costumbre que se coge en esta área es de pronunciar como se lo ve en los tutoriales, ¿no? ID. Entonces, ese es el famoso ID, o realmente lo que uno debería de decir es ID. ID, tabla de usuarios, ¿no? El identificador. Y el tipo de datos también viene por defecto. Entonces, el tipo de datos para la clave primaria siempre va a ser entero. Profe, ¿pero lo puedo cambiar? Sí, lo puede cambiar. ¿A qué tipo? A cualquier tipo que usted desee cambiarlo. ¿Y por qué? Porque puede ser que la clave primaria sea una combinación entre numérico y alfabético. Serían los alfanuméricos. Y ahí tendría que yo crear una función para construir o generar estas claves. ¿Sí me explico? Por ejemplo. Ustedes cuando compran un producto, estos productos vienen con un código de producto. Ese código de producto no es uno, 2, 3, 4, sino que viene con un nombre alfanumérico. Viene, qué sé yo, AJL 00543. Y ese es el código de producto para esa compañía, para esa empresa. Puede ser que le atine el mismo código de producto para otra empresa, puede ser. Pero si yo tengo una empresa, pues yo le voy a poner de código de producto el nombre de mi empresa o un acrónimo de la empresa. Entonces, en mi caso, Renman 001. Yo ya sé que ese es mi primer producto. Renman 002 o Renman 2325, para que no se vea feo y no se vea que solo tengo un producto. Entonces, un poco de marketing, pues le puedo concatenar. ¿Estamos claros? Entonces, este ya está. Pero miren lo que pasa. Al darle clic en la parte de abajo, yo no hice nada y automáticamente se me crea este icono indicando de que yo no le hice nada y acepto el nombre por defecto que me ofrece el Workbench o el motor de base de datos o el gestor de base de datos. Y si lo acepto, estoy declarando que ese sí es primary key. Yo no le di clic aquí, no le di clic acá, no le di nada más que aquí abajo. Entonces, automáticamente el motor dice, bueno, el PK es primary key, como tú lo aceptas, entonces le doy check. Y como primary key, pues tienes que ponerlo. Entonces es no nulo, o sea, no va a aceptar nulos. No nulo, no es que acepto el nulo. Si acepto el nulo tendría que quitarlo, pero rompe el esquema del primer key, ya que el primer key necesitas tenerlo y por lo tanto no puedo quitarle el not null. Si le quito estoy diciendo que si acepta nulos. ¿Sí me explico? Entonces por defecto van a aparecer los dos checks. ¿Estamos claros? Y aquí le puedo poner, por ejemplo, no le hice nada, por defecto aparece, ¿qué nombre aparece ahí? ¿Qué dice? El nombre de la tabla, col. Pero yo le puedo cambiar. Le puedo decir el nombre de la tabla
nombre. Pero ¿por qué garabatea? Cierto, pero eso es muy largo, así que se recomienda que simplemente se ponga nombre. Bueno, esta recomendación depende de los gestores de base de datos. Para diferenciar si ese atributo pertenece a una tabla, lo que se suele hacer es, si pertenece a usuario, yo le tendría que decir ODBU, ¿cierto? Es de la tabla usuario, o simplemente le pongo USR de usuario, indicando de que ese atributo pertenece a esa tabla, ya que todo el nombre de la tabla me va a costar el momento que yo haga consultas. No debo de ponerle todo el nombre completo. Debería, pero me va a costar cuando yo haga las consultas. Entonces, tengo que poner todo el nombre completo. Entonces, eventualmente, si mi query, mi consulta es muy larga, me va a costar. Y aquí aparece varchar por defecto, ¿no? Varchar 45. ¿Puedo ponerle más? Sí, pues puedo ponerle 50 si deseo, ¿no? Eso es lo que estamos revisando el día de hoy. Para el nombre. Entonces aquí sí, no le puedo poner primer key porque ya está el de arriba. Eh, ¿Puede aceptar nulos? Sí, puede aceptar nulos. Si le pongo este, digo ya no puede aceptar nulos. Es obligatorio que lo pongas. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? Ok, vamos a la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla le vamos a poner esto. Teléfono. TV, teléfono. Listo. Hacemos lo mismo. Entonces, damos clic, ya está. Y le doy abajo. Aquí pongo pues la misma nomenclatura, tel, y le digo número. Listo. Y le digo pues, ponle un dato. Y le voy a poner aquí otro. Este es el que le voy a usar como alias para el foreign key. Y ya vamos a ver cómo se crea el foreign key, o la clave foránea. Como yo lo configure, me va a indicar cómo va a ser la relación. Presten mucha atención en esta parte. La clase va a ser corta para no aburrirlos, así que 8:30 terminamos. Ya, este nombre va a ser el que yo voy a usar para la relación. Le voy a poner FK, foreign key, y le digo ID usuario. Este va a enganchar a la tabla usuario. Pero ese foreign key tiene que tener el mismo tipo que la tabla donde me voy a enganchar. Entonces tiene que ser igualito. Le pongo el primary key. No puedes ponerle primary key porque es un foreign key. Entonces ahí está bien. Y ya está. Aquí tienes tres elementos. Sí, pero esos tres elementos yo voy a usar solo dos. El último es el foreign key, la clave primaria, la que me va a enganchar o me va a permitir hacer la relación con la tabla de usuarios. ¿Cómo era esa relación? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la relación entre teléfono y usuario? ¿Nadie se acuerda? ¿Lección tomamos? María, ¿se acuerda? Bueno, aquí abajo, aquí, ¿qué dice? Para lo que está tomando inglés, ¿qué dice allí? ¿Qué dice?
Tampoco. Esa, Foreign Keeper, licenciado. Foreign key, pues por lo menos uno que hable. Foreign key. O sea, si no hablan, ya no hacemos tutorías. Porque yo las hago por ustedes, pero si no van a hablar, de gana estoy aquí. ¿Qué Foreign key. cosa, profe? Está perdida todavía, sí. Esto es peor No, todavía. es que justamente mi hijo estaba molestando con el televisor, por eso no presté atención. Que no hablemos Ojo, de qué. Que no hablamos por qué. ¿Qué pregunta? una frentísima que le ve a la ley. Puta, qué problema. Aquí. Entonces, mire que yo estoy en la tabla de teléfonos. ¿Cómo sé que estoy en la tabla de teléfonos? Aquí está, mira. Estoy en la tabla de teléfonos. Allí voy a declarar la relación con la tabla de usuarios. Le di clic aquí y ahorita lo voy a declarar. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo voy a configurar. ¿Cómo hago esa configuración? Entonces, aquí yo le digo, mira, el foreign key y de usuario, este que está aquí. Ese FK y de usuario pertenece a este. Entonces, y eh, hace referencia a este usuario. Entonces, declaro el nombre de la relación y le digo que pertenece a la tabla usuario. ¿Ya? Así lo declaro. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Clara. Ok. Entonces, una vez con esto, yo guardo. Ingeniero, pues no le ha puesto el autoincremento por la tabla. En el primer key. Si Ajá. quiero, si quiero puedo poner el autoincremento. Si no, no. Ya Ah, depende bueno. de cómo lo deseen desarrollar. Por defecto saben poner autoincremento. Si no lo manejan ustedes. Pero es que yo no les puse también porque ustedes les dejé investigar esto. Aunque aquí lo dice, pero tienen que investigar para qué sirve cada uno de estos. Y miren, la relación ya se construyó. Uno a muchos. Un usuario puede tener más teléfonos o muchos teléfonos. Ya está construido. Y ese es el diseño. ¿Preguntas? Una vez que esté aquí, ¿qué hago? Bueno, aquí en Data, vamos a guardarlo. Ejercicio. Profe, una pregunta antes de que siga. Cuando le hacemos eso de relacionarlos, ¿aparece automáticamente ¿cómo se llama? ¿De uno a muchos o nosotros mismos le ponemos? Al ustedes configurarlo, se hace la relación. Depende cómo lo hagan. Si hubiera puesto yo acá en usuario, tendría que yo haber declarado acá el foreign key para que se me genere. Pero yo estuve acá en esta de aquí. Entonces, mira que aquí automáticamente, si ven que se selecciona de verde, está ligado ese nombre a la clave primaria de la otra tabla. ¿Sí ven? Ah, no, o sea, yo preguntaba porque con la ingeniera Mariuxi, nosotros lo estuvimos haciendo, pero nosotros mismos le poníamos el relacionador. Ah, Entonces, ya, Ah, sí, sí, ¿verdad? ya, vamos a borrarle, ¿ya? Vamos a borrarle. Sí, sí, me olvidaba hacer ese detalle. Vamos a borrarle. Vamos a crear otra tabla, ¿no? Vamos a borrar esta tabla y vamos a crear otra. Ya está.
Tenemos otra tabla y dejamos ahí. Entonces, doble clic y aquí dejamos los valores por defecto. Ya está. Y la dejamos ahí. Not, no. Listo. Entonces, recién creamos el foreign key, ¿cierto? Pero Selena dice, bueno, también veo otro método, ¿cierto? Vamos a ver ese otro método. Aquí están las relaciones. Uno a muchos, uno a uno, uno a uno, uno a muchos. Vamos a poner este que dice. Dice, por favor, en la nueva selección, identifica la relación en este, y aquí también está de muchos a muchos. No he usado esto realmente, pero en el momento de crear el esquema a al, al script, debería de romperse. Sería interesante en la próxima clase para revisar cómo hace la conversión de aquí hacia el otro lado. A ver, bueno, vamos a poner este. Entonces enganchamos. Z, este, este, con este. Ah, ya, al revés. Este, con este. Ahí está. Ahí está. Ya se creó el foreign key. Aquí está el foreign key. ¿Sí lo ven? Ok. Sin hacer nada, simplemente con las herramientas de diseño, digo de uno a muchos y escojo primero el muchos, o sea, escojo quién deriva de quién. Entonces, si lo combinaba al otro lado, como hace rato pasó, salía el muchos de este lado. Pero si cogía este primero y me iba para acá, y ahí sí se hacía la relación. De mayor a menor, para coger la herramienta. Y ahí se me genera de uno a muchos. Y ya está. Si me voy aquí a esta tabla, vamos a ver cómo está en la foreign key. Ahí dice. Entonces dice el foreign key, que es el nombre de la relación que él puso. Entonces dice foreign key tabla uno, este es el nombre. Se referencia a la tabla de usuarios, ¿sí? Y le dice, bueno, ¿te referencias a la tabla de usuarios? Sí, pero ¿con cuál atributo? Allá. Entonces es con ID de usuario. Con esa te relacionas. Y con la columna, este es el nombre de la relación del foreign key, pero el nombre o el atributo que está en la tabla 1 es este. No sé si se ve. Este. Este es de la columna o del atributo de la tabla el que estoy haciendo referencia, de tabla 1 en este caso. Y le digo, ese se relaciona con la columna o el atributo que se va a encontrar en la tabla que previamente tú escogiste. Entonces tú escogiste aquí una tabla. Entonces de esa tabla te voy a indicar todos sus atributos. Dime con cuál se relaciona el que escogiste aquí. Entonces primero, ¿qué tengo que decirle? Tengo que decirle con cuál tabla. Y él busca dentro de esa tabla todos sus atributos. Y te dice, bueno, de todos los atributos que tienes en la tabla, ¿cuál escoges? Pues, tú dices, este. Ya, perfecto. Este. Ahora, ese atributo o columna, ¿con cuál de los atributos de la otra tabla te relacionas? Ahí se hace la relación y eso sería todo. Ya está. Entonces lo vieron eh, con esta parte de aquí y de forma gráfica. Ya tuvieron las dos cosas. ¿Preguntas? No, profe. Listo. ¿Qué va después de esto? Lo último, ya con esto terminamos. Aquí en database dice Forward Engineer. En Forward Engineer le damos clic, le damos Next. ¿Sí se ve la ventana? Me confirman. Sí, sí se ve. Forward Engineer Database. ¿Sí se ve?
Forward Engineer Sí, to profe. Database. Perfecto. Ponemos siguiente. Siguiente. La clave. Y dice, encontramos dos tablas. Perfecto. Ponemos siguiente. Y aquí se genera el script. ¿Cómo se llamaba esto? Habían dos tipos estaban dos grupos de script. Un script que se usaba para algo y otro script que se usaba para otra cosa, ¿se acuerdan? Es el mismo lenguaje, pero se separaban en dos tipos. ¿A qué tipo pertenece este? A foreign key. ¿Qué era eso? Data Definition Language. Ponemos siguiente. Close. Listo. Cerramos. Cerramos. Downside. Cerramos. ¿Qué dice ahí? Ejercicio 2. Y ese es el esquema que le pusimos. Ujú. Y ahí está la tabla, el usuario. Listo. ¿Preguntas? No, profe. Listo, eso sería todo. Buen fin de semana. Cuídense. Chao, Igual, chao. profe.